Muy buenos días a todos, los invitamos a la presentación del libro Raíces, Guadalajara como espacio narrativo, por si son gustosos de acompañarnos a la presentación. Buenos días nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión tan especial. Es un honor para mí presentar Raíces, Guadalajara como espacio narrativo, editado por la Universidad de Guadalajara y coordinado por la doctora Silvia Quesada. Raíces, Guadalajara como espacio narrativo es un libro que reúne la obra de 16 estudiantes de la licenciatura en escritura creativa, en donde cada uno narra su propia visión de su espacio favorito de la ciudad. Recreamos a Guadalajara por medio de la palabra y la dotamos de ficción a todas esas calles y edificios y creamos una cartografía literaria propia. Para entender más del origen del libro, contamos con la presencia de la escritora Georgette Yáñez, quien es ganadora de la edición de 2019 El joven gran escritor con el cuento Virus Proxy, e incursión en su camino en la literatura en la licenciatura en escritura creativa. Participa de la mano de la doctora Silvia Quesada en la antología Raíces, Guadalajara como espacio narrativo en 2021, así como en la primera edición de la revista Palimpsesto con el ensayo Un simple paraguas en 2025. Publica en el mismo año la página Dilatentes, su primer cuento Oscuridad. Este año termina su primera novela Contracorriente, disponible en su perfil de Wattpad, y comienza con la publicación de la secuela Contrarrazones. También contamos con la presencia de Adán Madrigal, quien es violinista y compositor, nacido en Guadalajara, Jalisco, licenciado en Artes con orientación en música y especialización en composición por parte de la Secretaría de Cultura. Ha participado en numerosos proyectos musicales, de danza, teatro, performance, así como en diversas orquestas sinfónicas y ensambles de cámara. Es integrante del Cuervo de Pou, banda mexicana de metal alternativo, Anxiety for Pleasure, colectivo sonoro e invitado Impar, proyecto solista experimental. Su trayectoria como compositor incluye la musicalización de cortometrajes, obras de teatro, videodanza y obras musicales, así como la grabación de más de 15 discos con diversos proyectos. En cuanto a su faceta literaria, es egresado de la licenciatura en escritura creativa de la Universidad de Guadalajara y además participa en talleres enfocados principalmente en cuento, dramaturgia y ensayo literario. Ha sido publicado en diversas revistas digitales, así como en los libros Este miedo me aplasta, muestra de horror escrita por jóvenes creadores, y Raíces, Guadalajara como espacio narrativo, ambos a cargo de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, con esto vamos a empezar la presentación, y para situar un poco al público de lo que trata Raíces, ¿podrían hablarnos brevemente del universo de sus cuentos y qué versiones de Guadalajara verán en sus escritos? Considero que casi todos los cuentos son como de terror. El mío personalmente lo es, y es sobre el Museo de Cera, que está pues aquí afuera, y trata sobre cómo prácticamente las figuras cobran vida, pero inicialmente sobre cómo un grupo de amigos dicen, no creo que esto sea real, puro cuento, y pues descubren que pues, al parecer sí. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el mío se titula Parapnesia y está situado en la actual Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, aquí cerca. Y elegí este espacio, uno, por la familiaridad que tengo, que pues pasé muchos años en ese espacio habitándolo a través de la música, y otro porque es un espacio que también se ha transformado mucho de acuerdo a la época. Ha sido pues colegio militar, ha sido escuela de señoritas, ha sido diferentes cosas que me llevó al punto donde pude hacer la analogía con los cambios que va teniendo cada persona en el transcurso de su vida, con las decisiones que toma, si se va a dedicar a una cosa u otra. Yo siempre he estado como entre la música y entre la escritura y entre algunas otras cosas, y justo esta metamorfosis que tiene el espacio me ayudó a escribir el texto. Muy bien, muchas gracias. Y justo, bueno, ya nos comentan un poco de lo que trata su texto, y Adán ya nos dio un poco de indicio del por qué elegir este texto, ¿no? Pero justo quería también como profundizarlo un poco más. ¿Qué fue lo que les dictó elegir este lugar para hablar de Guadalajara? ¿O por qué les llamó tanto ese lugar que decidir, voy a escribir sobre esto?
Creo que a mí me pasó mucho que yo no había como que conocido muchos lugares sobre Guadalajara. Yo soy de Tlajomulco. Y el lugar que yo sentía como que era más cómodo para mí era un lugar que pues ya había visitado varias veces, que ya yo sentía que tenía como una opinión sobre él. Entonces dije, pues el Museo de Cera. Le pregunté a la maestra de, pues, oiga, ¿se puede el Museo de Cera? Y ella me dijo, no, sin problema, sí se puede. Y pues ya, fue como inicié escribiendo este cuento sobre ese lugar. Al principio recuerdo que iba a ser como de fantasía, pero cuando volví a ir como para refrescarme la memoria de cómo estaba el lugar y así, dije, no, es que definitivamente tiene que ser terror. Esto no está bien, pero sí, pues sí, esa fue mi inspiración sobre como por qué agarrar el lugar del Museo de Cera y no otro, sobre los lugares que había en Guadalajara. Bueno, en mi caso, creo que ayudó mucho el hecho de poder conocer la zona centro de Guadalajara en diferentes momentos. Cuando entraba a clases pues eran las 7 de la mañana y es muy diferente llegar aquí 6 y media en toda esta zona, ver cómo va llenándose de luz, cómo va transformándose. Creo que es una experiencia que es muy diferente vivirlo como turista o como alguien que viene el sábado o el domingo a la zona centro, a alguien que realmente pasa aquí pues prácticamente todo el día. Eso fue, creo que lo que más me motivó a explorar esta transformación que tienen los espacios, tanto dentro del mismo día como dentro del transcurso de su historia. Creo que toda la zona centro pues es muy rica en esas transformaciones, cómo va apropiándose cada significado diferente de acuerdo a lo que se hace dentro de los muros, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya con lo que nos han comentado los escritores, creo que es más que obvio que Guadalajara es el referente principal para haber creado estos cuentos. Pero creo que también es interesante conocer qué otros referentes o otros fantasmas los acompañaron al escribir. Me refiero a lo mejor a una referencia arquitectónica que tenemos los espacios, a la música, al cine, a la misma literatura. ¿Qué referentes los acompañaron durante su proceso creativo? A mí personalmente siempre me ha gustado mucho el género del terror. Siempre me ha gustado mucho, aunque soy muy miedosa, la neta. O sea, siempre me gustaba mucho ver videos de estos de los clásicos, ¿no? De que una silla que se estaba moviendo y luego aparece un screamer, el carro que estaba por la callecita y luego aparece un screamer, y siempre lo mismo. Y desde entonces ha ido como que evolucionando. Veía las películas de terror y con los ojos tapados, pero las veía. Y desde siempre ha sido como que lo que más me ha gustado, y yo siento que no había, o sea, me nació la inquietud de que no había leído como tal un cuento de terror nunca. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor como pasan las películas se puede hacer algo en los cuentos. Ya después de conocer varios autores del género de terror y todo esto, pues, un clásico, Stephen King, Norma Rowell, me parece que se llama, que escribió como un libro de ensayo sobre lo que es el miedo. Pues ya aprendí como un poco más sobre el género, pero sí como que mi visión más primitiva sobre el miedo eran las películas, y yo decía, bueno, quiero leer algo o quiero escribir algo que sea también sobre lo que me gusta ver. Entonces sí fueron como mis principales exponentes, las películas de terror, sobre todo esta, creo que también se llama El Museo de Cera o Los Otros, algo así como que llegan a un pueblo fantasma donde hay puras figuras y que se están derritiendo y luego convierten a la gente que llega en figuras de cera. También las películas donde suceden como en Los Otros, que llegan a una casa y que resultan que están como que otras versiones de sí mismos ahí. Y sí, o sea, mis máximos referentes fueron estos de las películas, sobre todo los cortometrajes de terror, para crear a partir de eso un cuento de terror. Bueno, a mí me gusta mucho cuando estoy escribiendo meterme en como un proceso de investigación sobre el lugar, sobre lo que ha ocurrido ahí, y creo que en este caso pues fue idóneo, principalmente por
la cercanía que tiene la Escuela de Música con el Templo San Agustín, que básicamente pues están pegados y antes formaban parte del mismo complejo. Justo la historia se desarrolla en esa división entre la parte del templo y la parte, digamos, lo de la actual escuela. Y también, por lo mismo que se trata desde la perspectiva de un estudiante de la escuela, está todo el acervo musical que forma parte de la trayectoria académica de un músico aquí en Guadalajara en la escuela de la universidad. Entonces, creo que tanto la parte de arquitectura como la parte de música estuvieron todo el tiempo dialogando entre sí. Y bueno, siempre es interesante conocer esos referentes porque al final de cuentas es lo que pues siempre nos acompaña, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a la literatura, pero siempre hay algo más allá que nos está inspirando. Y esta pregunta es para Georgette en particular. Ya nos hablaste un poquito de tu texto, que se titula Laberinto de espejos. Nos comentas que es de horror, pero tratas el horror desde lo inquietante, ¿no? E incluso, bueno, mencionas tal cual o pones el elemento de aquello que parece humano, pero que realmente no es humano, ¿no? Lo digo a grandes rasgos para no spoilear el texto y que mejor lo lean ustedes. Y en base a esto, quería preguntarte cómo explorar esta parte inquietante de lo que parece humano, pero que pues al final no lo es y que nos resulta ajenos. No sé de qué manera, o si tú lo relacionas también a cómo explorar la imagen de nosotros, cómo habitamos Guadalajara, ¿no? Los que habitamos Guadalajara, y cómo esta parte se apropia, o lo inquietante se apropia de ello. Pues creo que algo que pasa con la ciudad de Guadalajara principalmente es que es muy vieja. Segundo, que de día vemos una cosa y de noche creo que se transforma. Yo he estado de noche en la ciudad de Guadalajara caminando entre las calles como hasta las 9, 10 más o menos. Y de verdad que es otra ciudad, o sea, de día pues vemos las fuentes, vemos a la gente, vemos que están como que pues está habitada, y de noche está completamente sola, no sabes si vas caminando y te sale un loco por ahí, no sabes, o sea, realmente qué es a lo que te atienes cuando estás caminando entre las calles ya de noche. Entonces creo que lo inquietante en el cuento son las figuras como tal de cera, que son como algo que con las atracciones y con las luces y con la música es cómodo, pero una vez que ya no hay gente, que ya no hay música, que ya no hay como que una protección de que no está solo ahí, pues se vuelve algo aterrador, pues. Esto se refleja en la ciudad en cuanto a que nosotros como zona turística la vemos y pues es atractiva. Incluso antes de llegar aquí había como que un grupo de turistas allá afuera. Entonces, de día pues está todo bien, pero ya de noche se vuelve un poco inquietante porque creo que al final, antes pues era donde habitaba mucha gente y ahorita ya es puro comercio. En realidad ya no hay como que una vida más allá de lo comercial. Entonces, creo que también eso es un poco aterrador, ¿no? Como una ciudad que estaba hecha para habitarse se volvió ahora una ciudad solamente para comerciar. Creo que sí no lo había pensado, pero qué miedo Guadalajara de noche, la verdad, y sobre todo como en esta parte centro, ¿no? Como que deja de haber gente y todo está solo y sí da cosita. Y ahora para Adán, en Parapnesia, que ya nos habías comentado de tu cuento, tocas un nervio muy delicado para todos, yo creo, que es esta angustia de la vocación, de elegir a qué nos vamos a dedicar, pero también hablas de este deseo que creo que todos tenemos en algún punto de nuestra vida de querer saberlo todo o de abarcarlo todo, ¿no? También sin tanto spoiler para que lean el texto. Y en este mundo que nos exige ahora pues especializarnos, ¿por qué decides dotar a tu personaje de esta capacidad de ser extraordinario en todo? ¿Y cómo trabajas en el texto esta perfección del personaje? Gracias. Sí, creo que, como bien mencionas, pues es una de las angustias que habitan al ser humano también constantemente, qué es lo que debemos de hacer de nuestra vida o qué es lo que vamos a hacer en un futuro cercano o a mediano plazo. En este caso, creo que resolver como
llegar a la perfección en cierta disciplina o en cierto camino elegido, me resultó conveniente para saber que eso no es necesariamente lo que resuelve la angustia de a qué te vas a dedicar. O sea, no te dedicas a algo para ser perfecto en ello y ya con eso ya cumpliste tu meta, sino que es parte de una inquietud de vivir, es parte de por qué no soy el mismo que fui hace un año o que fui hace 10 años o que seré mañana. Y creo que justo ahí viene la validez de la exploración y de decidir ya no voy a hacer lo que hice tantos años o quiero hacer esto donde soy totalmente neófito y no sé nada, pero es algo que quiero intentar. Entonces justo al llevar a la perfección una de esas ramas, se contesta la pregunta del protagonista. O sea, no se trata de eso, de llegar a un punto, digamos, sublime en el conocimiento, sino de qué es lo que me está diciendo mi corazón y mi cerebro y mi voluntad que quiere hacer con su vida, ¿no? Muchas gracias, Dani. Creo que por eso uno termina estudiando escritura creativa, ¿no? Porque sigue lo que a uno le gusta, ¿no? Al final de cuentas elegimos, y como lo mencionas en tu cuento y como lo mencionas en tu propia experiencia, has pasado como por varias etapas y varias carreras y es como de, bueno, estoy haciendo lo que me gusta al final de cuentas, sea donde estés, ¿no? Y quisiera preguntarles ya desde su visión como artistas y de los retos que esto conlleva ser escritores, en tu caso Dan, ser músico, ¿cómo habitan o cómo viven ustedes Guadalajara? ¿Cómo es habitar Guadalajara desde esta perspectiva de me voy a dedicar a esto, voy a ser escritor, voy a ser músico? Si notan alguna diferencia a las personas que a lo mejor no se dedican a esto que nosotros hacemos. Creo que es como la experiencia global, ¿no? Que te dicen, ¿qué quieres ser? Escritor. Ay, pero para trabajar, o sea, para ganar dinero, ¿qué quieres ser? Pero entonces, justo estábamos hablando esto con esta dueña de la editorial de Dalca, que es como, ay, no sé cómo explicarlo, se me falta. Sí, o sea, que tú planeas como que vivir del arte o que es una idea como muy romántica o todo esto, pero al final creo que nos dedicamos a escribir, pero también nos dedicamos a otras cosas. Y a lo mejor como en el cuento de mi compañero que estamos como buscando hacer lo que nos gusta, pero también pues sobrevivir, ¿no? En la metrópoli. Entonces pues es como esto que venimos diciendo de tener un oficio pero también un trabajo y todas estas cosas. Yo creo que vivimos Guadalajara como escritores de una forma un poco pues desoladora. No, a lo mejor este mercado en Guadalajara no se mueve tanto como en otras ciudades, como en Ciudad de México, como incluso en Ecuador, como en otros países, pero creo que ya ver todas las personas que vinieron ahorita y que nos están escuchando y que nos están como, o sea, se están interesando en esto que está pasando, pues vemos que poco a poco vamos a lo mejor poder cambiar un poco la industria, ¿no? de la editorial, hacer que más gente se interese, que más gente le guste como no solamente quedarse en los clásicos como pues escritores como Pablo Coelho, como García Márquez, sino darle una apertura a nuevos escritores. Porque siempre va a haber, o sea, a mucha gente nos gusta escribir, a mucha gente nos sentimos conectados al arte a partir de la escritura. Entonces siento que a partir de Guadalajara, como escritores, vivimos pues resistiendo, puede ser. Bueno, yo viví esa etapa en dos momentos diferentes, uno con la música y otro con la escritura. Cuando yo inicié a estudiar música, yo estaba estudiando Derecho en la Universidad de Guadalajara. Aquí están mis papás, muchas gracias por acompañarme. Y justo con mi papá tuve digamos, una serie de conversaciones que se me hacen de lo más normal aquí en Guadalajara. Es a qué te vas a dedicar, o vas a estudiar algo, o estudia otra cosa, es algo que no sea como del orden del arte. Y ahí creo que fue muy importante la presencia de mi mamá, que fue la que siempre me motivó. No, pues si tú quieres estudiar violín, salte de Derecho y haz lo que te gusta. Y creo que
para mí Guadalajara está entre esas dos perspectivas. O sea, obviamente hay una parte muy tradicional y que respeta mucho ciertos usanzas y ciertos valores y ciertas experiencias que se han prolongado con el paso del tiempo, pero también hay una parte que está haciendo las cosas diferentes, que está intentando cambiar como esa perspectiva, y justo ya esa combinación la viví en escritura. En escritura pues yo ya tenía una trayectoria en la música, dedicándome y viviendo de eso, y creo que para los dos fue más fácil entender, ok, está explorando entonces otra área. Hemos conversado también, mi papá y yo, de escritura. Él pues, en su tiempo escribió poemas también, y fue parte también de inspiración. Entonces creo que para mí, en lo personal, yo vivo Guadalajara como vivo un poco la relación con mis padres. Es un poco ambigua en ocasiones, pero a final de cuentas parte del sabor de vivir aquí es eso, entender que son diferentes maneras de pensar y cómo poder convivir con esas diferentes perspectivas, digamos. Muchas gracias por compartirnos esta manera de habitar Guadalajara, ¿no? Creo que para todos es diferente, aunque nos dediquemos a lo mismo, siempre va a haber algo diferente, ¿no? Qué bonito encontrar y reconocer a otra Guadalajara distinta, ¿no? Y para ir cerrando un poco, pues comento que pues muy a menudo vemos a una Guadalajara de postal, ¿no? La Guadalajara que nos venden y se vende ante el mundo, ante el país. Y creo que Raíces está muy lejos de mostrar a una Guadalajara perfecta. Creo que todos como escritores decidimos alejarnos de esa imagen de, sí, Guadalajara, qué bonita Guadalajara, viva Guadalajara, ¿no? Creo que todos nos alejamos un poco de esa parte. Y desde su experiencia escribiendo y también leyendo los textos de los demás compañeros, ¿ustedes creen que escribir Raíces, es un homenaje a Guadalajara o una forma de cuestionar y de desmitificar la ciudad en la que habitamos? No creo que simplificar, porque pues cada quien retrató un lugar, y creo que simplificar sería como retratar Guadalajara, como decías, una postal. Y creo que tampoco es un retrato como tal, porque no se enaltecen muchas cosas, sino que se muestra todo como pues a los ojos de quien lo está escribiendo. Entonces creo que más bien podría ser como una de estas fotografías que te toman cuando estás distraído. Entonces, para mí eso es como Raíces, una fotografía que te toman en tu peor ángulo, de la peor forma, pero que de alguna forma también captura cierta belleza. Sí, algo que me di cuenta, y no sé si, bueno, Elena y yo fuimos compañeros en la carrera, no sé si coincidas, Elena, que existe una dificultad de repente para escribir dentro de tu contexto actual, dentro de tu realidad, dentro de tu ciudad. Ahí es como más fácil pensar en un mundo imaginario, en un lugar ficticio, en algo que no está ocurriendo. Y creo que el ejercicio de Raíces, de enfrentarte a tu realidad, a los lugares que estás caminando quizá todos los días, o que al menos has estado ahí, que conoces, es un poco, bueno, fue como de los mayores retos. En este caso, yo creo que es un ejercicio casi biográfico, autobiográfico de la mayoría de las escritoras y los escritores, porque justo como no estamos tan acostumbrados a escribir desde nuestro espacio, desde nuestra ciudad, el hecho de tener que asistir tanto en la persona como en nuestro pensamiento, en nuestras palabras a esos lugares, pues forma una experiencia que creo que vale la pena leerlo, pues desde la perspectiva de cada uno. Es curioso esto que mencionas de escribimos Guadalajara desde nuestra perspectiva, pero con la intención también de salir de esta realidad, ¿no? Porque la mayoría de los cuentos lo que predomina es el tema sobrenatural, o el horror o el terror, ¿no? Y creo que también puede ser, no sé si algo generacional o algo que esté pasando o que nos tocó a nosotros como en carrera, que varias generaciones nos interesó mucho el horror y el terror, porque creo que justo es como de que tal vez son elementos grotescos o algo que nos pueda incomodar, pero creo que justo buscamos eso, ¿no? Incomodarnos y escribir desde ese punto, pero a la vez alejarnos desde nuestra propia realidad como para tomar esa distancia de que sí, habito este espacio,
es incómodo a veces, pero pues lo voy a lograr de esta manera, y creo que eso también es muy interesante, ver que la mayoría, a lo mejor sin ponernos de acuerdo de manera inconsciente, decidimos abarcar un poco el tema sobrenatural, y creo que habla mucho de nosotros como generación de escritores, esta parte de acercarnos a esos temas. Y bueno, con esta pregunta fue con la que me gustó cerrar, porque creo que describe cómo habitamos Guadalajara, cómo vemos Guadalajara, y abro un espacio para las personas que nos acompañan el día de hoy a preguntarnos lo que gusten, dudas sobre el libro, algo que quieran saber. ¿Por qué escogieron el título de Raíces? Raíces es el título de uno de los cuentos que aparece en la antología, que habla sobre el mercado de las flores, si mal no recuerdo. Y el autor nos acompaña aquí también. Hola. Y por esa razón se eligió Raíces. Y bueno, el cuento habla del mercado de las flores, habla sobre flores como personajes, pero creo que también más allá describe muy bien, ¿no? Porque pues vamos a las raíces de Guadalajara y nos acercamos a nuestras propias raíces como escritores para escribir sobre Guadalajara. Felicitarlos porque a su edad, los jóvenes estén interesados en esta área, en la que muchos empezamos, como en mi caso, a los 60. Así que los felicito por eso, los felicito por el tema, porque tienen algo que dejar a las siguientes generaciones, y particularmente alabo que ustedes mismos hayan dicho que les corresponde que este tema de la literatura y demás florezca como lo merece, porque es un arte que debe ser valorado. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, creo que también parte de lo que comentan de nuestra, digamos, responsabilidad de la difusión y la creación, creo que tiene mucho que ver parte el agradecimiento a la doctora Silvia Quesada, que fue nuestra profesora en la carrera, y que justo por eso ese proceso de coordinación, de generación del proyecto, pues es gracias a eso podemos estar en estos espacios difundiendo lo que creamos, lo que escribimos, y creo que también dentro de la carrera nos dimos cuenta de eso, que no solo, al igual que en todas las artes, no solo se trata del proceso creativo puro, sino que una vez que tienes la obra, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Cómo va a llegar a la gente? ¿O cómo se puede leer? ¿Cómo se puede escuchar? Y creo que a veces ese proceso se queda como si fuera algo menor, cuando pues la experiencia nos ha dicho que a veces es igual o más importante que la misma obra, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Y pues de la misma manera tratar de todos estar al pendiente de qué es lo que sucede aquí en Editorial Edalca. Hay varios libros nuevos, ahorita nos comentaron, y en las diferentes, digamos, oportunidades literarias que existen en la ciudad, que afortunadamente van creciendo día con día. Entonces, a veces nos cuesta trabajo bajar unas escaleras, ¿no? En esta plaza, que nos decían pues, que eran 20,000 personas aproximadamente que circulan aquí, pero que nosotros que estamos aquí en Guadalajara nunca sabíamos que había algo aquí abajo. Entonces, ¿cómo nos vamos a enterar? Pues dándonos la oportunidad, ¿no? Tengo media hora libre, tengo una hora libre. A ver, mira, ahí hay un letrero de que va a haber una actividad. Pues voy a ese lugar, exploro, conozco gente, y creo que esa es la manera de habitar Guadalajara y de habitar cualquier ciudad, porque pues creo que es muy contemporáneo la situación de que cada vez queremos estar más en nuestra casa, cada vez queremos hacer todo desde el celular, desde la computadora, y realmente no tenemos una necesidad de salir. Pero también eso creo que de cierta manera nos aísla como humanos y como sociedad. El simple hecho de poder ahorita vernos los rostros y sentir y escucharnos, pues es muy diferente a si hubiera sido una transmisión en vivo en Facebook, que también se entiende que son otras circunstancias, puede ser que personas no puedan venir, pero si nos damos la oportunidad de asistir a este tipo de eventos, pues probablemente sea más fácil para nosotros como escritores o como creadores seguir, digamos, en este proceso que decidimos. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, y creo que pues, nos llevamos algo muy bonito de esta presentación. Con todo lo que comentábamos, a mi mente solo estaba de que creo que al final
todos, sin excepción alguna, llevamos un poco algo de artista dentro, ¿no? Tal vez algunos lo desarrollemos más, pero creo que lo bonito del arte, la literatura, la música, todo, sin querer y sin a lo mejor nosotros darnos cuenta, siempre va a estar presente en nuestras vidas. Lo vemos, no sé, en lo que leemos, en lo que escuchamos, en lo que vemos, en los mismos edificios que vemos cuando pues caminamos por la ciudad, y creo que eso es lo bonito que nos dejan este tipo de eventos, y creo que nosotros como escritores tenemos el trabajo de pues apoyarnos entre nosotros, seguir promocionando y apoyar espacios como este para que pues la cultura siga creciendo y siga habiendo espacio para todo tipo de artistas, ¿no? Y el compromiso también como espectadores que tenemos es pues saber qué consumimos, apoyar lo que consumimos y estar siempre pues al pendiente de las actividades y apoyar en lo que pues podemos, ¿no? Y pues no me queda nada más que agradecer a Georgette, Adam por acompañarnos en esta ocasión tan especial, a agradecer a Edalca por brindarnos este espacio y abrirnos las puertas, a la doctora Silvia por acompañarnos en este proceso y lograr que llevemos un pedazo de Guadalajara con nosotros. Y a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias. Fue un placer encontrarnos desde otra Guadalajara. Bueno, les hacemos la invitación para que vengan aquí a Plaza Guadalajara, ya que aquí nosotros estamos activos desde hace 3 meses. Este es un centro cultural, ya está registrado. Este es un espacio para ustedes, para las personas que les gusta escuchar a todas las personas que tenemos una locura por dentro, aquí como nuestros 3 compañeros y todos los que participaron en esta antología. Estaba echándole un ojito, la narración está fantástica. Les agradezco mucho y les vamos a entregar unos premios por venir aquí a esta que ya es su casa, Editorial Edalca, y pues un aplauso para los niños que ya se animaron.